La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Moldealo como quieras, por favor. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta oportunidad es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, ahí donde usted se encuentra en este momento. Le agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de compartir este tiempo, donde compartimos un momento de alabanza al Señor, pero en estas actividades de martes y jueves, que una de nuestras prioridades es poder compartir con usted el consejo de la palabra del Señor. Le agradecemos a usted que nos permite llegar hasta ahí donde usted está. Bendecimos a los hermanos que se están conectando con nosotros en este momento en diferentes lugares de la República y también aquellos que lo hacen más allá de nuestras fronteras. Es un privilegio para la Iglesia de Cristo poder llegar hasta sus hogares. En esta oportunidad yo quiero que usted me acompañe a la carta de Santiago, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14. Acompáñenme por favor a leer. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta oportunidad quiero
platicar con usted acerca de algo que está en este pasaje que creo que es muy pertinente en este tiempo y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo. Quiero que antes de iniciar me acompañe a orar. Padre que estás en el cielo, en esta oportunidad, Señor, venimos presentando delante de ti este tiempo que vamos a compartir con nuestros hermanos, Señor, con nuestros amigos, con nuestra familia, Señor, para poder, Señor, exponer el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar a los corazones necesitados, aquellos, Señor, que están hambrientos de aprender más de ti. Señor, en el nombre de Jesús, bendice estos canales que se abren para poder bendecir a tu pueblo y bendice también a aquellos, Señor, que día con día se esfuerzan para que estas actividades puedan llegar a nuestros hogares. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabe, este pasaje de Santiago habla de un tema muy importante, porque dice el apóstol Santiago: hermanos, ¿de qué sirve decir que uno tiene fe y no tiene obras? Y entonces hace una pregunta bien importante que dice: ¿podrá la fe salvarle? Pero me interesa mucho el versículo que está más adelante, porque dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Saben? Nosotros hoy en día, como iglesia, como cristianos, yo lo decía hace unos días, pareciera que la iglesia se volvió invisible. Pareciera que como que ya fue el rapto, ¿verdad? Y ya no hay iglesias y los cristianos no sabemos dónde están. Pero hay algo interesante aquí en este versículo que mencionas, en lo que está mencionando aquí Santiago, porque él dice: quizás tú estás en tu casa, quizás tú estás en la intimidad y dices: bueno, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo reunirme con mis hermanos, pero yo tengo fe. Y lo más importante es la fe. Pero sabes, hay un punto interesante, porque en este tiempo particular que no vamos a la iglesia, que no cantamos alabanzas, que no hacemos campañas evangelísticas, quizás la pregunta más importante sería: ¿en dónde nosotros vamos a demostrar que tenemos fe? ¿Cuál va a ser ahora la manifestación de nuestra fe en el Señor? Porque ahora la manifestación de nuestra fe ya no se va a limitar únicamente a las cuatro paredes de una iglesia. No, ahora, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde están los cristianos? Y entonces Santiago dice: bueno, si un hermano está desnudo y tiene necesidad, ahí es donde tú puedes, pues, tener obras. Ahí es donde tú puedes poner en práctica tu fe. Dice: si un hermano tiene necesidad del mantenimiento de cada día y tú le dices: no, pues que el Señor te bendiga y ahí vamos a salir adelante, pero no le das lo que es necesario, ¿de qué le aprovecha a esa persona? ¿Qué beneficio tiene esa persona? Y yo diría en este caso, y lo vas a ver más adelante en un versículo que voy a leer: ¿qué beneficio tienes tú? Nosotros somos muy buenos para decir que Dios te bendiga. Somos muy buenos para decir: voy a orar por usted. Pero ¿qué tan buenos somos para ser solidarios con la necesidad de otros? Quizás esto hace 4 meses o 5 meses hubiera sido un poco absurdo pensar que algún hermano, o que muchos hermanos, porque pudiera estar pasando, que muchos hermanos tienen necesidad. Hoy estamos viviendo un momento importante en la historia de la humanidad. Y también como iglesia estamos teniendo una gran oportunidad, porque hay muchas personas que tienen necesidad, que están padeciendo necesidad. Y es ahí donde tu fe no se debe quedar en un Dios le bendiga. Ahí es ahí donde tu fe no se debe quedar en voy a orar por usted. No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer por esa persona? ¿Qué vas a hacer por tu hermano? ¿Qué vas a hacer por tu hermana? Porque si no, dice la Biblia, entonces, ¿de qué aprovecha?
Y dice el versículo 18, porque alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo demostramos nuestra fe en Cristo? ¿Sabe? Durante las semanas anteriores estuvimos hablando del fruto del Espíritu y hablaron de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Pero ¿eso dónde se queda? Para que ese fruto realmente alcance su objetivo, tiene que alcanzar a alguien. Y yo quiero que me acompañe, voy a leer, quiero que me acompañe a Juan capítulo 6. Y no voy a leer todo el pasaje, pero en Juan capítulo 6, a partir del versículo 5, está la historia, famosa historia de los 5 panes y los 2 peces con los que Jesús alimentó a la multitud. Y quiero leer algunos versículos. Dice el versículo 5, cuando Jesús alzó sus ojos, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el versículo 6 es bien importante. Pero Jesús decía esto para probar a Felipe, porque Jesús ya sabía qué había de hacer. Esto para mí es bien importante por el tema que estamos platicando. Jesús ve la necesidad, toma a uno de sus discípulos y le dice, vas a suplir la necesidad. Y entonces el discípulo se queda como, ¿pero cómo voy a hacer esto? Entonces dice la Biblia, pero Jesús le dice, ve y suple la necesidad, pero no te preocupes porque yo ya tengo una respuesta. Hay una prueba de parte de Dios cuando Dios va a poner en tu corazón, porque yo estoy seguro que si el Espíritu Santo está en tu corazón, en algún momento el Espíritu Santo te ha redarguido, te ha motivado y te ha dicho, mira, acuérdate de fulano, acuérdate de sutano, acuérdate de tal persona. Y en ese momento quizás tú empiezas a pensar, bueno, pero sí, ¿verdad? Pobrecito, pobrecita, yo quisiera ayudarle, pero no sé cómo. Y entonces es ahí donde tú dices, no, es que yo sí tengo fe, ¿verdad? Tengo fe de que el Señor lo va a bendecir, de que el Señor lo va a ayudar. Sí, pero el Señor probablemente, seguramente, está poniendo este sentir en tu corazón porque Él está probándote. No te está probando para ver si te está probando, pero Él ya sabe lo que va a hacer. Entonces dice, Felipe le respondió en el versículo 7, mucho dinero en pan no bastaría para que cada uno de ellos coma un poco de pan. Pero aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? ¿Sabes? A veces nosotros cuando vemos la necesidad de las personas, pensamos que lo que nosotros podemos darle es muy poco. Quizás hay una familia que tú conoces que está pasando una necesidad de salud, una necesidad económica, y piensas, bueno, pero es que, ¿qué tengo yo para darle que sea suficiente? O tal vez a veces lo que tenemos es muy poco y decimos, es que, ¿qué van a hacer con esta cantidad? Pero ¿sabes? Dios es capaz de tomar eso que Él ha puesto en tu corazón con anticipación y sembrarlo para que eso que tú estás dando lleve mucho fruto. Pensemos en este niño, en este muchacho, al que le dicen, mira, o él lo escucha, no dice la Biblia exactamente cómo, ¿verdad? Pero seguramente él oyó que Jesús estaba buscando comida para darle a 5,000 personas. No entremos en detalles si eran hombres, mujeres, pensemos en 5,000. Y entonces aquel niño agarra 5 panes y 2 peces y le dice al Señor, aquí está esto. Y los discípulos han de haber dicho, ¿qué es esto? De hecho, así dice, ¿qué es esto? Para tantos. Pero Jesús toma ese poco, lo siembra en el reino de los cielos y se multiplica. ¿Sabes? Cuando Dios ponga en tu corazón el deseo de servir, de ayudar, de compartirles a otros, nunca pienses que lo que tienes es muy poco. Porque no es lo que tú vas a dar lo que va a satisfacer la necesidad de otros,
sino el poder de Dios que se va a manifestar en eso que tú vas a dar. Cuando tú siembras en otra persona, no es lo que siembras lo que la otra persona va a cosechar. Yo siempre lo he dicho, cuando uno siembra una milpa, ¿cuánto siembra? 3 maicitos, los pone en el hoyito, ¿verdad? Pero ¿qué espera uno cosechar? Uno no espera cosechar 3 maíces, uno espera cosechar 3 mazorcas. A veces lo que se siembra no corresponde a lo que se va a cosechar. Y lo mismo ocurre aquí. Aquel niño sembró 5 panes y 2 peces. Pero la cosecha fue suficiente para que comieran 5,000 personas. Y dice luego en el versículo 12, y cuando hubieron comido todo lo que quisieron, se hubieron saciado, les dijo a sus discípulos, recojan todo lo que sobró para que no se pierda nada. Y entonces recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Ahora, aquí hay algo bien importante, dice el versículo 14. Entonces aquellos hombres, no los discípulos, no el niño, ni Jesús, sino aquellos que habían comido, dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Tú no sabes hasta dónde lo que tú siembres en este tiempo de necesidad en otra persona va a ser un testimonio para que la otra persona diga, no, algo está pasando en mi vida. Desde que la persona aquella me trajo esta provisión, desde que la persona aquella me trajo estas verduras, desde que la persona aquella oró por mí, algo está pasando en mi vida. Y yo creo que esto es de Dios. Tal vez tú te retienes porque dices, es que es muy poco. Tal vez tú te retienes y probablemente los que están alrededor tuyo, cuando tú les dices, miren, yo quisiera dar, y te dicen, no, hombre, pero ¿qué van a hacer con eso? Si tienen una gran necesidad. Sí, pero es que no se trata de lo que siembras, sino de lo que la otra persona cosecha. Y aquí estas personas no solo cosecharon mucho pan, sino que también cosecharon el testimonio de que Jesús era el profeta que iba a venir del cielo. Quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 17. Es un versículo, una historia muy conocida, donde el pueblo de Israel está viviendo una sequía y Elías estaba en un lugar donde había un arroyo y unos cuervos le llevaban pan y le llevaban carne, pero pues el arroyo se seca y ya no llegan los cuervos, y entonces viene Elías y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre. Entonces quiero que me acompañes al versículo 8, Primera de Reyes 17:8, dice, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y quiero hacer una pausa en este versículo. Vas a ir a aquel lugar. Tú tienes una necesidad, le dice Elías. Ok, vas a ir a aquel lugar. Y yo ya ordené. Yo ya giré una instrucción para que la mujer que está ahí te alimente. Ahora, probablemente cuando nosotros le damos a alguien, seguramente vamos a pasar por un momento de indecisión pensando, bueno, pero sabes, si Dios ya puso eso en tu corazón, no te vas a poder resistir. Dice luego, entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, había una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Ahora, Elías no estaba pidiendo el bocado de pan simplemente porque él quería. Ya Dios había puesto el sentir en él. Y sabes, a veces va a haber personas que se van a acercar a ti con una necesidad porque Dios ya los ha enviado hacia ti.
Y entonces seguramente a ti te va a pasar las de esta mujer, porque si me acompañas, dice en el versículo 12, y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después nos dejemos morir. Cuando aquel hombre llega con la viuda y le dice, quiero que me des de comer, aquella mujer le dice, te voy a ser sincera, vive Jehová tu Dios, que no tengo más que dar, no tengo más que un puñado de harina, un poquito de aceite y nos lo vamos a hacer una torta con mi hijo, nos vamos a morir. No sé por qué me estás pidiendo a mí si yo no tengo. ¿Sabes? Alguien va a llegar contigo y tú le vas a decir, bueno, mira, pues sí tienes una gran necesidad, pues sabes, yo no tengo. Pero ¿por qué no haces una pausa y vas a ver lo que dice más adelante? Y de repente tienes que escuchar la voz de Dios. Porque entonces Elías le dice, ¿sabes qué? No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una torta pequeña cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y sigue diciendo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Moisés llevaba una misión de parte de Dios. Llegar con aquella mujer y decirle, dame de comer. Yo tengo una necesidad. Como decía Santiago, hoy hay muchos que están teniendo necesidad. Y probablemente es una necesidad que no se debe a que no trabajen, no se debe a que sean vagos, no. Probablemente perdieron su trabajo por un recorte de personal. Probablemente perdieron su trabajo porque la empresa en la que estaban trabajando en esta crisis ya no está funcionando. Y tienen necesidad. Y van a llegar a tu casa y van a tocar la puerta. Porque Dios ya los ha enviado. Pero sabes, Dios no solo envía para que tú sacies la necesidad, sino que dice, ve, provéeme, porque Dios ya prometió que no va a faltar el aceite y que no va a faltar la harina hasta que esta crisis se termine. Probablemente el Señor está esperando que tú, en tu escasez, porque esta viuda era pobre. ¿Sabes? Quizás Elías hubiera querido que Dios le dijera, mira, te voy a llevar a la casa de un hombre rico, ¿verdad? Y allí vas a comer de todo lo que va a haber, ¿verdad? Va a haber cordero, y va a haber cabrito, y va a haber leche, y va a haber pan, pues creo que, no, ¿sabes? En medio de la escasez, Dios no lo envió como una persona que tenía abundancia, sino lo envió como una persona que también tenía poco. Tal vez tú estás pensando, Señor, pero ¿por qué me pides a mí que yo le dé? Si mira fulanito de tal, él sí tiene bastante. Mira fulanita de tal, a ella deberían pedirle, pero yo tengo poco. Pero ¿sabes la promesa de Dios que le hace a esta mujer? Porque nada te va a faltar mientras dure la crisis. Nada te va a faltar. No va a haber escasez en tu casa mientras dure la crisis. Y entonces dice el 15, entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Decíamos al principio, Santiago dice, tú miras a tu hermano con necesidad y le dices, vete, que estés bien, pero tú no le das. ¿De qué sirve? Ahora yo te voy a decir, cuando tú miras la necesidad de tu hermano, como dice la Escritura,
Esa necesidad que Dios ya ha puesto para una prueba, como una prueba para ti, para demostrarte que a ti no te va a faltar nada. Y tú siembras en la necesidad de tu hermano. En tu casa no va a haber escasez. En casa no va a haber escasez. En todos lados va a haber escasez. En todos lados va a haber crisis. Pero en tu casa no va a haber escasez. Porque Dios va a bendecir tu obediencia. Quiero terminar leyendo Proverbios capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. El alma generosa será prosperada. En este momento de crisis, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos vivir en prosperidad? En este momento que a la derecha hay escasez, que a la izquierda hay escasez, que adelante hay escasez, que atrás hay escasez. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que en este tiempo hubiera prosperidad en nuestra casa? Que la escasez alcance a la derecha, que la escasez alcance a la izquierda, pero que no alcance tu casa. ¿Sabes cómo se logra eso? ¿Qué dice la Escritura? Dice, el alma generosa será prosperada. Y luego dice la siguiente parte, y el que saciare también será saciado. Jesús lo dijo y el apóstol Pablo lo anota, porque más bienaventurado es dar que recibir, porque hay más bendición en dar que en recibir. Ahora, para dar no necesitas mucho. A veces nosotros creemos que para dar hay que tener mucho. Es que si yo tuviera 100, daría 50, ¿verdad? Si yo tuviera 200, daría 100. Pero como solo tengo 2, bueno, si solo tienes 2, da 1. Qué difícil a veces es pensar eso, porque pensamos, bueno, pero es que 1 no le va a servir bien. Fíjate lo que aprendimos hoy. Primero, hay hermanos, hay personas que tienen necesidad. Y que la forma en la que tú vas a demostrar tu fe es teniendo cuidado de esa necesidad. 2, aprendimos con la lección o con la historia del niño y los panes, que lo importante no es cuánto das o cuánto damos en relación a la necesidad, sino que lo hacemos con fe y Dios se va a encargar de multiplicar lo que nosotros demos. 3, cuando nosotros damos, hay una promesa de parte de Dios que nuestra casa no va a estar en crisis, que en nuestra casa no va a haber escasez, porque dice la Escritura que aquel que es generoso prospera. Yo te invito que este día que le pidamos al Señor que nos dé un corazón generoso. Hoy es un día, hoy es un tiempo en el que los corazones generosos son muy necesarios. Son muy necesarios los corazones generosos hoy. Hoy necesitamos un corazón generoso. Y ese corazón generoso va a dar testimonio de que Jesús es la respuesta para este mundo que está en crisis. ¿Por qué no oramos? Padre que estás en el cielo, en este día, Señor, te damos gracias. Porque mucho o poco, tú has puesto en nuestras manos suficiente para compartir con el que no tiene. Tú has puesto en nuestras manos suficiente para poner en las manos de otro, para que tú lo multipliques. Porque aunque sea poco lo que tenemos, tú has puesto en nuestras manos suficiente para que cuando le demos a otros, la bendición venga a nuestra casa. Porque por muy poco que tengamos, tú has puesto suficiente en nuestras manos para que cuando bendigamos a otros en su necesidad, vamos a hacer testimonio de que nuestra fe es verdadera. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos que están el día de hoy,
compartiendo este tiempo con nosotros. Y que tu gloria, Señor, se manifieste en cada casa, con prosperidad y con salud. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Es para la Iglesia de Cristo, hermoso Jesús, un privilegio que usted nos permita llegar ahí donde usted está. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Y seguimos aquí, por este medio, teniendo contacto con usted. Bendiciones. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me dejas. Cuando me encuentro en angustia, levantará mi cabeza. No temeré, Pues nunca me dejas. Cuando me encuentro en angustias, levantará mi cabeza. No temeré. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.